porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. La expedición de la Ley 2216 de 2022 sobre educación inclusiva carece de orientaciones, lineamientos y apropiaciones presupuestales para su implementación. En un evento público, la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia de Colombia difundió las recomendaciones del informe presentado hace varias semanas. El Día Nacional de la Salud en el mundo del trabajo, una fecha para reflexionar sobre la importancia de la protección y mitigación de los riesgos laborales de la población trabajadora. El pasado 23 de junio el gobierno expidió la Ley 2216 que, aunque busca promover la educación inclusiva para estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje, tiene vacíos en materia de recursos, lineamientos y orientaciones que sin duda ponen aprieto a las instituciones educativas y a los docentes. La nueva Ley 2216 de 2022, por medio de la cual se busca promover la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación media en las instituciones públicas y privadas del país, evidencia vacíos en su ejecución, debido a que el Ministerio de Educación Nacional no ha garantizado orientaciones de capacitación a docentes para atender esta población, no ha incluido personal de apoyo, ni aporta recursos suficientes para suplir las necesidades de esta población dentro de los planteles educativos. Hay que promover como las estrategias para los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Tal vez yo diría que faltaría que también tengan derecho al profesor de apoyo o a un profesor complementario que le ayude a tener ciertas estrategias para memorizar, de mnemotecnia, de analizar, digamos que también le ayuden al profesor de aula. Aunque la educación inclusiva ha sido impulsada desde la Constitución de 1991 con el artículo 68, en donde indica que la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado, de igual manera en la Ley General de Educación 115 y en el Decreto 1421 de 2017, donde se habla de educación inclusiva y de las garantías que debe tener esta población, a la fecha ni con la nueva Ley 2216 de 2022 se han materializado en su totalidad por la falta de recursos y de compromiso por parte del Ministerio de Educación. Hemos mirado avances, ¿sí?, en toda la parte de inclusión, pero pues todavía es necesario fortalecer y sensibilizar a la población en general. ¿Por qué? Porque vemos todavía barreras a nivel social, a nivel, digamos como tal, en la infraestructura también del colegio, no están todavía adaptadas las instalaciones, todavía nos falta ciertos recursos profesionales que sean acordes a la necesidad, digamos, de la discapacidad que nos llega aquí a los colegios con dificultades físicas, cognitivas. Frente a este escenario, FECODE en sus luchas y durante las negociaciones con el gobierno nacional siempre ha sido enfático en la financiación de lo público y en la generación de condiciones, garantías y el apoyo económico por parte del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer todos los procesos y estrategias que promueven los docentes al interior de las instituciones educativas públicas del país para lograr una educación digna, equitativa e incluyente para toda la población. La grave ola invernal que vive en varias regiones del país hoy tiene bajo el agua a decenas de colegios. Así lo registró nuestra compañera periodista de Ademacor, Ariadna Regino, al visitar la institución educativa David Sánchez Juliao, sede Santa Teresita en Lorica, Córdoba.
Y llegamos a la institución educativa David Sánchez Juliao, sede Santa Teresita en Lorica, Córdoba, cuyo acceso a las aulas se encuentra totalmente inundado debido al desbordamiento del río Sinú. Como esta sede, son muchas. En Córdoba hay centros educativos que literal se encuentran bajo el agua. Hemos optado por unos planes de emergencia. Uno de estos planes es en todo el corredor o en todo el andén de la institución le hemos colocado sacos con arena para que los estudiantes puedan acceder a la sede. Cuando llueve hay que esperar que el nivel de agua lluvia pueda evacuarse a través de evaporación, ya que el nivel del agua fuera de la institución es mucho más alto que el dentro de la institución. Eso lo encontramos en la parte del callejón, en la parte de atrás. Actualmente la sede educativa trabaja un horario de emergencia, el cual consiste en reducir el tiempo de los periodos de clases para que los estudiantes puedan desplazarse hasta sus hogares, los cuales, por estar ubicados en las zonas ribereñas del río Sinú, también se encuentran inundados. Damos las 6 horas en la mañana, igual en básica primaria que está en la tarde damos las 5 horas, pero con menos tiempo. Se dan las mismas horas, pero con menos tiempo, para no interrumpir el proceso de los estudiantes. También hemos ya solicitado a la alcaldía municipal a través de planeación educativa, se mandó un informe de cómo están las sedes y lo más pronto posible fumigar no únicamente la sede de Santa Teresita, sino las 5 sedes que tiene la institución. En el año 2018, en una de las temporadas invernales que más afectó al departamento de Córdoba, esta sede fue una de las más inundadas en ese momento. Sin embargo, hasta la fecha han sido muy pocas las inversiones de parte de las administraciones de turno para cortar de raíz esta problemática. En esta oportunidad, la secretaria de Educación y Organización Sindical de FECODE, la profesora Isabel Olaya Cuero, habla sobre las expectativas del pueblo colombiano por el inicio del primer gobierno progresista en más de 200 años. Buen día. Hoy mi saludo para los maestros, maestras y comunidad en general. Van inundados de un cúmulo de esperanzas, porque el pueblo colombiano sigue con mucha expectativa en lo que será el primer gobierno progresista en 212 años de vida republicana. Porque confiamos que comiencen a ejecutarse la reforma que espera desde décadas. Sin duda, la reforma tributaria, la reforma rural integral, son 2 grandes proyectos que van a impactar la economía del pueblo. La reforma tributaria busca gravar las grandes fortunas y ganancias mientras se reducen los impuestos que afectan al pueblo. La reforma rural significa un cambio del modelo económico y un nuevo régimen en el uso de la tierra para incorporar el agro a la economía nacional. Nosotros los maestros de Colombia, liderados por la Federación, por nuestra gloriosa FECODE, estaremos atentos a estos cambios y vamos a promover amplios debates públicos sobre cada iniciativa del gobierno. Hoy desde FECODE hacemos el llamado pues al ministro de Educación designado, el señor Alejandro Gaviria, a nuestro presidente y a todo el equipo, para que con FECODE miremos esos incumplimientos del gobierno saliente, la financiación de la educación, el acceso y la permanencia, cobertura, el curso de los 8.000, el estatuto docente y un cúmulo de dificultades que hemos tenido, compañero. Estamos prestos a trabajar de la mano para solucionar todas estas dificultades. Maestros y maestras de Colombia, tengan un feliz fin de semana. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.
Con el propósito de replantear la forma de hacer pedagogía sobre la historia del país y conocer la diversidad étnica, social y cultural de la nación, la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia difundió hace unos días en un evento público el documento que recoge las recomendaciones para enseñar esta asignatura en las instituciones educativas del país. El viernes 29 de julio se llevó a cabo en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra de Bogotá el evento de reconocimiento y difusión a la sociedad de las recomendaciones para el diseño y actualización de los lineamientos en ciencias sociales para la educación básica y media por parte de la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia de Colombia, que cuenta con 6 miembros de FECODE y el Magisterio Colombiano, evento que se enfocó en que las instituciones educativas del país se apropien del documento, lo implementen y lo compartan. Estamos haciéndole entrega a las comunidades educativas del país del documento de recomendaciones, un documento que ya está en difusión desde hace algunas semanas, documento también que desde hace mucho más tiempo, desde el mes de mayo en Cartagena se hizo una entrega oficial al Ministerio de Educación. Entonces básicamente con esta entrega que estamos haciendo a las comunidades educativas, la invitación queda muy abierta para compartir el documento, estudiarlo y obviamente comenzar con la fase de implementación. Esta ceremonia, que fue convocada por la comisión y contó con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, donde asistieron 286 personas entre estudiantes y docentes, tuvo una percepción positiva por parte de los asistentes, ya que los estudiantes tomaron vocería para agradecer este gran paso para la potencialización de la educación del país. La comisión tiene muy claro que sin el profesorado, pues las recomendaciones no podrían ser implementadas. O sea, el profesorado tiene un lugar central en términos de reflexión y en términos de acción. La comisión no quiso pasar por encima de la ley 115, ¿sí? Y en esa medida también hay un margen de acción y de reflexión autónoma del profesorado de Ciencias Sociales en términos de una invitación de que ejerzan su intelectualidad orgánica para que, de acuerdo a los contextos en los que están, pues apropien esas recomendaciones, pero construyan mundos posibles y mundos diferentes desde ese documento. En este sentido, en el marco de la autonomía institucional, la comisión resaltó dentro del evento que el propósito de este importante documento es conocer críticamente la historia de Colombia y su diversidad étnica, social y cultural como nación, para crear una identidad como colombiano, entendiendo que la historia no es contada solo por algunos, sino por todas las voces y actores de las diferentes comunidades, con el fin de establecer lo que se ha vivido e incentivar la capacidad de seguir estudiando y escribiendo la historia de Colombia. Continuando con el análisis de los apartes del informe final de la Comisión de la Verdad, hoy analizamos en detalle los testimonios y los principales actos de resistencia en medio del conflicto armado en el país del capítulo de Mujeres, Hombres y Población LGBTI. En el análisis al capítulo de Mujeres, Hombres y Personas LGBTIQ+, del informe final de la Comisión de la Verdad, encontramos duros relatos que han permitido romper el silencio de estas personas, quienes dejan al descubierto que han sido víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos que se han vivido en el marco del conflicto armado en Colombia, viviendo estas agresiones de manera distinta y particular, siendo las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, las más afectadas. Vivido todos los hechos, todas las violaciones, pero tiene unas particularidades. Entonces, en nuestro volumen pudimos dar cuenta como de esas causas. Una de ellas tiene que ver con la desprotección del Estado, es decir, este ha sido un Estado que ha desprotegido la vida de las mujeres y de las personas LGBTI. Y esto pues responde también a una sociedad patriarcal, machista, racista. No han sido consideradas ni reconocidas las mujeres o las personas LGBTI como sujetos de derecho. Este capítulo, que se centra en los testimonios basados en Mi cuerpo es la verdad, aborda cifras estimadas como 1.200 mujeres víctimas de violencias sexuales o reproductivas, desplazamiento forzado de mujeres en sus diversas etnias con 4.025.000, persecución de las comunidades LGBTIQ+, basadas en el prejuicio y estigmatización de 369 víctimas directas, con 700 eventos de violencia en las que el 54%
24% son gays, el 26% lesbianas y el 12% personas bisexuales. Asimismo, el 60% eran niños, niñas o jóvenes dentro de estas violencias. Sido las mujeres las que han resistido a la guerra en este país, las que han defendido la vida, las que han defendido sus familias, las que han defendido el territorio y las que han hecho las transformaciones para la paz. Eso está muy constatado, digamos, muy bien narrado en nuestro capítulo, ¿cierto? Y si esto no hubiese sido así, pues el conflicto hubiese sido peor de lo que ha sido. Y esto tanto como para las mujeres como para las personas LGBTI. Entre tanto, la comisión busca que se garantice el acceso a la justicia para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, preservar la memoria de lo que les ha ocurrido, avanzar en las condiciones de igualdad y en términos de sociedad, ser capaz de aceptar y respetar a cada uno, ya que las violencias que han vivido no solo han sido en el marco del conflicto armado, sino en una continua violencia de género. En este sentido, FECODE apoya la estrategia La Escuela Abraza la Verdad, con el fin de conocer, socializar y analizar cada uno de los apartes del informe final de la Comisión de la Verdad. A esta hora de la mañana, el nuevo secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, el profesor Omar Arango Jiménez, socializa varios temas de interés para los educadores del territorio nacional. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE saludamos el inicio de las sesiones del nuevo Congreso de la República el pasado 20 de julio y también el inicio de la presidencia del doctor Petro y la doctora Francia Márquez. Esperamos que se logre cumplir lo no cumplido por el gobierno del doctor Duque. Los docentes, todos, y en especial los de Ciencias Sociales, estamos comprometidos con continuar nuestro trabajo enseñando la real historia de este país, ojalá con fotos de los autores materiales e intelectuales, de los asesinatos, de las amenazas y todo tipo de violaciones de derechos humanos. Eso no se hace un solo día. Para ello esperamos del nuevo gobierno que prohíba, eso sí, los señalamientos de adoctrinadores y vagos a los educadores. En FECODE esperamos que se respeten los acuerdos firmados consensuando entre gobierno y nosotros como comité ejecutivo y no como personas o grupos políticos. Por eso los delegados y representantes del comité ejecutivo en esas comisiones, en esos escenarios, en el Congreso de la República deben llevar posiciones oficiales de FECODE. Los documentos y textos deben ser construidos desde la base y aprobados oficialmente en el comité ejecutivo. Y serios problemas quedan con la desfinanciación de la educación pública y también la reducción de la planta docente. El gobierno de Iván Duque convocó solamente a 37.000 plazas de las 46.000 que están ocupadas hoy por docentes provisionales en plazas definitivas. Nosotros no aceptamos que se reduzca la planta docente, antes por el contrario exigimos que se nombren más educadores, sobre todo cuando se habla de un preescolar de 3 grados, donde se necesitan más maestros y más recursos económicos, lo que no quedó contemplado en el decreto 411 que acaba de expedir para la educación inicial el gobierno de Iván Duque y su ministra. Nosotros seguiremos peleando por el curso de los 8.000 compañeros de 1278 que quieren ascender en el escalafón, pero que se les reconozca la retroactividad de los efectos fiscales a partir del 6 de agosto del año 2022 y no de abril del año 2023. En unidad, el Comité Ejecutivo de FECODE sigue adelante reclamando los derechos y reivindicaciones de los maestros colombianos. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. En el marco del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, que se conmemoró el pasado 28 de julio, reflexionamos sobre la importancia que deben dar las empresas para un ambiente que provea seguridad, protección y atención integral para los trabajadores.
El 28 de julio en 1983, 123 trabajadores y trabajadoras nacionales y algunos técnicos extranjeros perdieron la vida en los trabajos de construcción de los túneles de la represa de El Guavio en Gachalá, Cundinamarca, debido a la imprevisión y las peligrosas condiciones del lugar, razón por la cual el gobierno nacional declaró esta fecha como el Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, como una manera de llamar la atención sobre las formas precarias y peligrosas con las que trabajan diariamente más de 22 millones de connacionales. Este hecho y otros como la pandemia a causa del COVID-19 ponen sobre el tapete la importancia de la salud laboral, la protección y la mitigación de los riesgos en el trabajo. 170 trabajadores diariamente se enferman por motivos del trabajo. 1.238 se accidentan por motivos de esas precarias condiciones de trabajo. Y eso en un contexto donde de cada 10 trabajadores solamente 5 están afiliados a riesgos laborales. Por eso es importante priorizar una agenda para el movimiento sindical, para las políticas públicas y para la sociedad. Los datos anteriormente mencionados corresponden a las cifras detectadas en Colombia. Asimismo, es de resaltar que la Organización Internacional del Trabajo, en un informe difundido con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Salud en el Mundo del Trabajo, el pasado mes de abril declaró que alrededor de 2,9 millones de trabajadores en el mundo mueren cada año debido a accidentes y enfermedades laborales y al menos 402 millones de personas sufren lesiones ocupacionales o debidas al trabajo que no son mortales, siendo las largas jornadas de trabajo el factor de riesgo profesional al que se atribuye el mayor número de muertes. Frente a los riesgos que corremos los trabajadores de la salud, principalmente están los riesgos biológicos, seguidos de los químicos, ergonómicos y psicológicos. Hay que ver cómo han aumentado precisamente esos riesgos psicológicos, en razón de que del estrés en el que nos movemos en nuestras instituciones, las sobrecargas laborales, los acosos laborales en los que estamos expuestos día a día muchos de los trabajadores de la salud. Adicionalmente a esto agreguémosle las agresiones en las misiones médicas que han sido agredidas por usuarios intolerantes y que obviamente encuentran en nuestras instituciones de salud una desprotección total al trabajador. Es de resaltar que esto demanda un gran desafío para el movimiento sindical, el Estado y la sociedad en su conjunto, más aún cuando este año la Organización Internacional del Trabajo añadió a su lista de principios y derechos fundamentales la seguridad y salud en el trabajo, una situación que es aún más precaria en el magisterio, porque a pesar de que FECODE viene exigiéndole al gobierno desde hace 7 años el cumplimiento de este sistema, ya que está en conexión con el derecho a la salud y la vida, este continúa sin implementarlo, lo que sin duda es un llamado para que se generen políticas públicas en pro de la protección de los trabajadores y trabajadoras del país. Mañana 7 de agosto será la posesión del primer presidente de izquierda de Colombia, quien recibe un país con unas cifras altísimas de pobreza, desempleo, violencia y deuda pública, por lo que los retos que deberá asumir estarán enmarcados en alcanzar realmente ese cambio propuesto en campaña. En la víspera de la posesión del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez y ante tantas expectativas de cambio, es importante precisar el panorama en el que recibe el país el próximo mandatario, ya que se registran altos niveles de desempleo con un 11,3%. Asimismo, los porcentajes de pobreza extrema son los que más crecen en la región, con más de 20 millones de colombianos, según cifras entregadas por el DANE, además de una Colombia sumergida en la violencia, con un proceso de paz hecho trizas y una deuda externa que alcanza el 49,4%, cerca de 175.106 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda. Al final de este gobierno que tenemos un país descuadernado, ¿cierto? Tenemos el reinicio de un nuevo ciclo de violencia que es muy grave como ocasión por no haberse cumplido los acuerdos de paz. Tenemos índices de pobreza, desempleo y hambre inéditos. Estamos regresando casi 20 años o 3 décadas en materia de derechos sociales, pero sobre todo encontramos un Estado capturado por la corrupción.
En este sentido, los retos iniciales que deberá asumir el gobierno entrante se centran primero en tratar de reorganizar la institucionalidad y el presupuesto, retomar el acuerdo de paz, frenar la violencia y poner en camino una reforma tributaria que apunte a la equidad y beneficie a los más necesitados. Nosotros pensamos que este gobierno va a arrancar por lo menos con 3 grandes medidas de emergencia. Una, contra el hambre. Va a haber un anuncio grande sobre las medidas contra el hambre. 2, de protección y de seguridad para los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Y 3, de ajustes en el Estado, ¿cierto? Tocará hacer un corte de cuentas con el anterior gobierno, tocará dejar claros los saldos que se reciben para poder empezar, digamos, de manera más estructural con la agenda de reformas. Ahí el Congreso y la bancada han anunciado cosas muy importantes. Hay una lista de unas 20 leyes que van a hacer, digamos, historia en Colombia. Sin embargo, en 4 años es casi imposible solucionar todo lo que por décadas se ha venido deteriorando en materia económica, social y política. En este sentido, el nuevo gobierno deberá apostarle a medidas que reduzcan la inflación, ataquen la corrupción, aumenten el empleo, mejoren el servicio de salud y fortalezcan la educación pública, además de una reforma agraria que garantice la seguridad alimentaria y el progreso de la nación. Y el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros docentes, directivos docentes, administrativos y comunidad educativa. El día de mañana es un día histórico. Se posesiona un nuevo gobierno. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, un gobierno que democráticamente ayudamos a elegir la inmensa mayoría de los maestros y maestras y por supuesto la institucionalidad con la ayuda de FECODE. Por eso respaldaremos y a la vez acompañaremos, pero presentaremos diferentes propuestas de política pública educativa para verdaderamente generar esos cambios que hoy se requieren y se necesitan en la transformación de la educación con calidad, para cerrar esas brechas de desigualdad que hoy persisten, para que realmente tengan nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas todas las condiciones requeridas y necesarias para poder avanzar en su cualificación académica, pedagógica y por supuesto para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades como el arte, la cultura, el deporte, a través de la jornada única, pero una jornada única verdaderamente con condiciones para que todas y todos puedan tener transporte escolar, conectividad, alimentación, material didáctico, escenarios deportivos. A eso le apostamos desde FECODE con la transformación y con el cambio del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Estaremos ahí acompañando como corresponde y como debe ser con cada una de las propuestas que se requieren y se necesitan, y por eso desde nuestra Asamblea General Federal de FECODE a realizarse el 27, 28 y 29 de septiembre, desde allí construiremos y aprobaremos esas propuestas de política pública educativa para poderlas presentar al gobierno nacional de Gustavo Petro. En segundo lugar, el gobierno nacional saliente saca el cronograma sobre los cursos de los 8.000, gracias a la presión del Comité Ejecutivo y por supuesto de los maestros y maestras de Colombia. Pero no estamos conformes con esta situación, ya que genera algunos vacíos y a la vez retrasa todo el proceso. El próximo 16 de agosto le presentaremos una propuesta de ajuste a dicho cronograma para que realmente los maestros y maestras puedan tener las facilidades y a la vez la celeridad para que puedan ascender y reubicarse en el escalafón docente, pero también poder negociar una fecha con mayor retroactividad para los efectos fiscales. Esperamos poder avanzar la próxima reunión con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y su gobierno. Un feliz día para todas y todos. Y antes de despedirnos, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y TikTok. Y no olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web
www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.